A nivel Carrosario más cerca. Vamos con lo prometido. Yo particularmente siempre me he preguntado lo particular y lo complejo a su vez de este proceso electoral en los Estados Unidos. El de ahora es mucho más interesante por las características de quienes participan en el certamen, obviamente, y la pandemia, que también tuvo sus cuotas en las elecciones en Dominicana. Así que Ricardo Pérez Fernández es economista, es politólogo, es conocedor, ¿verdad?, de esas intríngulis, y le agradecemos que esté desde la virtualidad con Más Cerca. Buenas noches. Más cerca de... Señor, ¿cómo está usted? Muy bien. Encantado de estar aquí con ustedes. Este equipo también está encantado de que tú hayas aceptado esta invitación. Y bueno, señor Fernández, ¿qué se vislumbra en estas elecciones del martes? ¿Es tan confiable las encuestas, estos cambios en algunos estados? Y te lo pregunto porque en el certamen pasado algunos entendían que Trump no iba a resultar tan favorecido y hoy es el presidente de Estados Unidos. Sí. Lo que precisamente dio esa sorpresa electoral, lo que terminó siendo una gran sorpresa electoral en el año 2016, para todos, porque me incluyo, los que pensábamos y reiterábamos que era muy poco probable que Donald Trump ganara la presidencia, no que era imposible, porque imposible no es nada, sobre todo en materia electoral, pero que era muy poco probable, se explica precisamente en la complejidad del sistema electoral americano. Fíjate que Trump gana las elecciones del 2016, habiendo perdido el voto popular por más de 3 millones de votos y al final obteniendo la victoria por un margen de 77,000 votos distribuidos en 3 de los 50 estados, que fueron el estado de Wisconsin, el estado de Michigan, el estado de Pensilvania. Si revisamos la votación, por ejemplo, del año 2012, es decir, de las elecciones presidenciales que el candidato republicano Mitt Romney perdió frente al presidente Obama, resulta que Mitt Romney sacó más votos que lo que sacó Donald Trump en el 2016 en esos 3 estados, sin embargo perdió. ¿Qué te dice eso? Que al final la sorpresa electoral de Trump en el 2016 vino dada porque en esos 3 estados se registró un número altísimo de abstención electoral que no fue capaz de ser visto por ninguna encuesta, de ser predecido de manera adecuada y certera por ninguna encuesta, y por eso se da esa sorpresa. Ahora, viniendo al 2020, tiempo presente, ¿qué podemos esperar? De nuevo, todos los indicadores que continúan teniendo algún tipo de validez en el ejercicio de pronosticar resultados electorales en Estados Unidos están indicando de manera inequívoca que Joe Biden ganará la presidencia de los Estados Unidos. Ricardo, un segundito, trata Sí. de que el micrófono no te roce en la camisa para tener más calidad en el audio. Perdón. Pues sí, te decía que muy probablemente lo que sucederá es que Joe Biden gane la presidencia. Ahora, ¿quiere decir esto que es imposible la reelección de Donald Trump? De ninguna manera. Es posible, pero poco probable. Cuando se van construyendo los distintos escenarios posibles para Donald Trump, de los estados que lo dan ganador en las encuestas o cercano a un empate y que se lo pudiésemos atribuir en un ejercicio de prospección, se hace muy difícil construir esos 270 votos electorales que le hacen falta obtener para poderse reelegir en la presidencia. Eso al menos al día de hoy. Hay que continuar observando cómo evolucionan los números en estos últimos 5 días antes de las elecciones. A tu juicio, ¿cuáles han sido los elementos que han destruido el gobierno de Donald Trump que le impiden ante este escenario reelegirse? Los principales, porque yo sé que hay muchos. Tiene muchísimo, pero a tu juicio. Sí, bueno, en primer lugar, yo diría que el tema de la pandemia, por ser un tema presente, por ser un tema que está generando mucho duelo, mucha tristeza, muchas pérdidas que mucha gente han considerado totalmente innecesarias por un mal manejo de la pandemia, definitivamente en materia electoral le está pasando factura a Donald Trump. Sin embargo, yo pienso que lo que definitivamente explica su deterioro en materia electoral ha sido el cúmulo, digamos, ¿verdad?, de esos episodios desafortunados que hemos visto a lo largo de su presidencia, lo que definitivamente ha permitido que se forme de manera orgánica una coalición electoral
que quiera votar en su contra para sacarlo de la presidencia. Las tensiones raciales y sociales están en un punto álgido en los Estados Unidos. Desde finales de la década de los 60 no se respiraba tanta tensión entre las minorías, digamos, y la clase dominante en los Estados Unidos. Y eso naturalmente que se ha visto exacerbado por las cosas que con tanta frecuencia hace el presidente Donald Trump desde su posición privilegiada. Y entiendo que al final, aunque de nuevo, la pandemia ahora mismo por ser el problema presente, es lo que más está pesando en la decisión del electorado norteamericano, ese cúmulo, digamos, de rechazos, de picarle el ojo a esos grupos extremistas a lo largo de los últimos 3 años, de maltratar a la comunidad latina, de menospreciar a todo el que no se parezca a él. Yo pienso que todo eso de manera sumada, de manera combinada, es lo que ha construido esta coalición electoral que parecería ser, pues lo va a derrotar en las elecciones del martes. Ricardo, y además de ese elemento que planteas de la pandemia, ¿qué otros elementos en términos étnicos, en términos de sectores sociales, tú pudieras identificar que son claves en este momento y que representan la diferencia entre Biden y Donald Trump? La diferencia más significativa que ha habido desde el 2016 a la fecha es la siguiente. Mira, y te hago esa aclaración por lo siguiente. Al igual que en el 2016, los latinos, los afroamericanos y las minorías migratorias en sentido general están siempre con el candidato demócrata. Amplias mayorías de estos sectores siempre votan con el Partido Demócrata. El cambio fundamental está en que en el año 2016 los caucásicos, es decir, los blancos, que no tenían educación superior, votaron en márgenes inmensos a favor de Donald Trump. Eso ha cambiado ahora. Ahora hay una parte importante de ese perfil sociodemográfico que está eligiendo a Joe Biden. Lo mismo ha pasado con las mujeres. Curiosísimamente, en uno de los datos que a mí más me extrañó del resultado electoral del año 2016, las mujeres residentes en localidades suburbanas en Estados Unidos votaron por Donald Trump. Ahí había un tema con Hillary Clinton. Ella concitaba un rechazo natural en esos sectores por igual. Pero, por ejemplo, ahora vemos una diferencia bastante significativa entre la intención de voto de ese segmento sociodemográfico y, de nuevo, estos están ahora a favor de Biden. Es decir, que esos cambios en intención de voto, sumado al entusiasmo que hay en este proceso electoral de salir a votar los que no lo han hecho ya de manera anticipada, pienso que es lo que explica el augurio o el pronóstico, ¿verdad?, de que Donald Trump perderá las elecciones. Les doy un dato. Déjenme darle un dato interesantísimo para que entiendan esta diferencia. En el año 2016, cerca del 54% de los electores norteamericanos registrados para votar y potenciales votantes por su historia electoral pasada decían no sentirse entusiasmados para acudir a las elecciones y votar el día de las elecciones. Para este proceso electoral, los que dicen no sentirse entusiasmados ha disminuido de ese 54% a un 20%. Y eso se está viendo ahora en los números de esa votación anticipada, que si continúa a este ritmo, puede que el día 3 de noviembre, que es cuando se vota presencialmente en los Estados Unidos, ya se esté cerca del número que votó en las elecciones del 2016, cuando sumamos los componentes de voto presencial y voto por anticipado. Y eso es muy significativo. Bueno, hasta hoy al menos estamos hablando de 80 y tantos millones de estadounidenses que se han animado a votar por correo. ¿Y cómo está el tema electoral con las minorías? O sea, los negros o afroamericanos, los latinos. ¿Cómo va esa situación e inclusive el comportamiento en estados tradicionalmente demócratas, como en Nueva York, o tradicionalmente republicanos, como el caso, por ejemplo, de Florida y de otros tantos? ¿Ha cambiado algo en esa dinámica? Ha cambiado en el sentido de que ahora es un apoyo abrumador de esas minorías a favor del candidato demócrata. Vamos a ver, entre la comunidad latina tiende a haber una excepción, que son los cubanoamericanos. Los cubanoamericanos, por su situación muy particular con relación, ¿verdad?,
a la realidad política de Cuba y a lo que en el caso de la inmensa mayoría de ellos los llevó a salir de Cuba y establecerse en Estados Unidos, estos siempre se han identificado con los republicanos por ser estos los de línea más fuerte hacia Cuba, hacia el régimen cubano. Micrófono, Ricardo, por favor. Perdón. Pero lo que tiene que ver con las otras comunidades latinoamericanas en Estados Unidos, estas de manera mayoritaria se identifican con el Partido Demócrata. Lo mismo pasa con la comunidad de afroamericanos. Fíjate, por ejemplo, el estado de la Florida, que no es un estado, digamos, de identidad electoral fija. El estado de la Florida todavía se considera un estado oscilante, un estado pendular, porque en los últimos procesos electorales ha ido de manera itinerante al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Habría que ver ahora si ese San Francisco voto de Macorís cualquiera. algo así. Los resultados son para un partido diferente. Exactamente. Entonces habría que ver ahora si el entusiasmo de esos hispanos en el estado de la Florida es suficiente para presentarse a votar en números que garanticen que el estado pueda irle al candidato demócrata Joe Biden. No lo sé, habría que esperar el día de las elecciones. Pero fíjate lo que está pasando en el caso de Texas. Texas sí es un bastión histórico del Partido Republicano y por primera vez en este proceso electoral ha entrado en la categoría de estado pendular. ¿Por qué? Porque se ha mantenido un empate técnico ahora en esta recta final de cara al 3 de noviembre, que es el día de las elecciones. ¿Qué ha pasado en el estado de Texas? Bueno, los latinos parece que están más entusiasmados y mejor organizados, y entre ellos se ha visto un aumento muy importante en la intención de ir a votar en estas elecciones por el Partido Demócrata. También tendremos que ver el 3 de noviembre qué sucederá. Yo particularmente no creo que Texas lo pueda ganar el candidato demócrata, aunque sí será una elección cerrada, pero la Florida definitivamente está en competencia. Y si Joe Biden ganara la Florida, entonces ya sí habría prácticamente ninguna posibilidad para Donald Trump de articular una ruta hacia los 270 votos electorales para su reelección. Ricardo, y ya hablando de que fuese inminente el triunfo de Joe Biden, ¿en qué impacta, en qué repercute en la política económica, social de la República Dominicana o de los dominicanos, tanto de los que están en los Estados Unidos como los dominicanos del país? Es decir, ¿qué cambios se pueden esperar para la República Dominicana partiendo de toda la situación económica que vive el mundo, a la cual no escapa la República Dominicana? Claro. En el caso de los dominicanos, y te diría que de los latinos en sentido general, los que viven en Estados Unidos, pues es lógico esperar que estos votan con la ilusión de que una presidencia de Joe Biden o del Partido Demócrata, independientemente de quién sea, les sería más favorable. ¿Por qué? Porque hay temas como, por ejemplo, el seguro de salud universal, la posibilidad de regularizar sus estados migratorios, la posibilidad de planes que ayudan o que favorecen más a esta comunidad a la hora de conseguir un empleo, etcétera. Por esa orientación más social y menos, digamos, de lógica de mercado que tienden a tener los demócratas hacia las minorías, casi siempre, las comunidades minoritarias en Estados Unidos se identifican con ese partido. Ahora bien, ya especular sobre qué podría significar para la República Dominicana una presidencia de Joe Biden, en realidad no te sé decir, porque fíjate que la política exterior no ha sido tema en esta campaña electoral. Casi ninguno ha hablado sobre la política exterior hacia América Latina. Hay otros temas que copan la agenda de las discusiones públicas. Ahora, ¿qué podría pensar yo? Bueno, sabemos que los demócratas están más a favor, naturalmente, de todo el tema de los derechos humanos y de todo el tema de la migración justa. Eso a nosotros nos puede plantear un tema, específicamente por nuestra situación con la vecina República de Haití. Pero yo pienso que todos los temas, si son abordados de manera organizada, de manera sistemática, de manera estratégica, como en teoría ya nos hemos organizado como Estado para hacerlo, tampoco es que tendría que ser una preocupación, porque como ven, no es que el gobierno de Donald Trump ni ningún gobierno del Partido Republicano en realidad nos ha ayudado a resolver de manera definitiva ese problema que tenemos. Pero reitero que es inevitable incursionar en el terreno de la especulación cuando hablamos sobre qué podríamos esperar en la República Dominicana de un gobierno de Joe Biden, porque como les he dicho,
la política hacia América Latina no ha sido tema de agenda en este proceso electoral. Ricardo, ¿cómo ha impactado el tema de las noticias falsas, de la manipulación, de todos esos temas que se han vinculado en esta campaña? ¿Cómo eso ha impactado el proceso? Yo creo que el impacto que ha tenido en este proceso en particular no ha sido ninguno de importancia. Ahora, en el transcurrir del tiempo, la prevalencia y la cada vez más abundante circulación de estas noticias falsas lo que ha hecho es que los bloques electorales, los que se identifican con un partido o una ideología política y los otros se hayan radicalizado. ¿Y cómo vemos esa radicalización? Bueno, que el centro electoral, ese centro, digamos, moderado, ni derecha ni izquierda, ¿verdad?, que solía ser el que daba las victorias electorales en Estados Unidos, en esta campaña electoral ha sido intrascendente. Ambos partidos, ambos candidatos han apelado a su base fuerte de apoyo por el estado de radicalización en que se encuentra el ejercicio de la política, no solamente en Estados Unidos, sino prácticamente en todas partes del mundo donde circula de manera libre la información. Entonces, Ricardo, sí. concluye, por favor. No, te diría que si bien yo no diría que en este proceso en particular el tema del fake news ha tenido algún impacto en específico, sí te diría que el cúmulo de esta nueva realidad en las sociedades de la modernidad definitivamente lo que ha logrado es una tendencia hacia la radicalización política de nosotros como entes sociales, y eso siempre es algo muy negativo. ¿Cómo entender en una reflexión breve, por supuesto, el modelo de elección en los Estados Unidos? Llama la atención que ese país está involucrado todavía en un estilo muy antiguo e inclusive incomprendido por los propios ciudadanos estadounidenses, y qué decir del exterior. ¿Cómo es que funciona esto? Que yo gano en el voto popular y que yo pierdo en el electoral, o viceversa. ¿Cómo es ese asunto para entenderlo rápidamente? La razón por la cual se puede dar eso, de que alguien gane el voto popular pero pierda en los votos electorales, es porque el 3 de noviembre no hay una elección nacional en Estados Unidos. Hay 50 elecciones simultáneas a nivel estatal. De la manera en que funciona, a excepción de 2 estados, es que el que gana la mayoría simple en un estado se lleva todos los votos electorales asignados a ese estado. Ahora bien, ¿cómo se asignan los votos electorales a cada estado? Es una fórmula sencilla. La cantidad de senadores, que todos tienen 2, más la cantidad de diputados, que a su vez es una función de la cantidad de pobladores que hay o de ciudadanos que hay en cada estado. Que es un poco como, disculpa, sí, Ricardo, un poco como sí, aquí en el sentido de, pero que aquí es un senador y un mínimo de 2 diputados, pero por lo demás eso está acorde a los claro, habitantes de esa demarcación. Exacto, es en función a la... O sea, claro, si un estado sí, tiene 2 senadores, que lo tienen todos, pero tiene... Sí. 7 representantes, entonces estaríamos hablando de 9 votos electorales. Correcto. Por ejemplo, que California tiene 55. ¿De dónde viene eso? 2 senadores, 53 diputados. La Florida tiene 29. 2 senadores, 27 diputados. Así es que se organiza. Y en la actualidad es un diputado por cada 750,000 habitantes. Ahora, Nibelka, ¿de dónde viene ese modelo? ¿Por qué existe? Único en el mundo. Bueno, porque cuando las 13 colonias originales se reunieron en 1787 en la Convención Constitucional, los pequeños, las colonias pequeñas decían, si el sistema electoral que establecemos es sobre la base del voto directo, nosotros los pequeños vamos a quedar permanentemente excluidos de la discusión política en este país. No vamos a ser interesantes. Claro, porque ustedes los grandes, por ejemplo. Correcto, claro, porque ustedes los grandes van a monopolizar el debate político porque son los que tienen mayor población. Entonces ahí se busca la solución de, bueno, vamos a crear una figura intermedia que pueda darle más importancia a los estados pequeños. Ahí sale el tema de asignarle 2 senadores a cada estado indistintamente de población, más los diputados. Pero ahora bien, la figura del elector, ¿de dónde surge? De nuevo, sí, remontándonos a 1787. Los padres fundadores decían, bueno, pero es que en este país, ¿cómo alguien que vive en la última colonia allá en el sur se va a enterar de quién es el candidato presidencial para todos los estados
en un momento donde no había forma de comunicación alguna que no fuese correo ordinario montado sobre un caballo o una mula que tardaba semanas o meses para llegar a su destino. Entonces la solución fue, bueno, vamos a elegir a los más eruditos y a los más letrados de cada una de las colonias, que son gente que tienen por obligación, ¿verdad?, el compromiso de estar informados sobre lo que acontece políticamente en la capital, para que sean estos los que le lleven a sus ciudadanos en cada una de las colonias la información sobre quiénes son los candidatos presidenciales y luego sean estos los que vuelvan a Washington a decidir por sus representados. ¿Y quién de ahí surge controla la figura del colegio electoral? ¿Y quién controla? Del voto electoral, perdón. Sí. ¿Y porque a veces uno dice, ok, pero entonces quien representa el voto electoral debe respetar la voluntad popular? O sea, si en mi demarcación ganó el rojo, pues entonces el erudito, ¿verdad?, que va a ejercerlo en términos electorales, debe votar por el rojo. O ¿eso es así o no necesariamente? Ya esa persona que ostente la condición para el voto electoral vota en función de sus intereses. Esa es la pregunta más interesante que me has hecho esta noche. Mira qué sucede. No hay nada por escrito que obligue a un elector a votar de conformidad con lo que su estado en el voto popular ha decidido. De hecho, te cuento algo. Las elecciones no son el 3 de noviembre. El 3 de noviembre los ciudadanos le dicen a sus electores cuál es su preferencia entre los candidatos postulados. Pero es el 14 de diciembre cuando los electores de los estados se reúnen para hacer la votación definitiva por presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. No hay nada por escrito, es una tradición, es una norma sobre la base de una conducta del honor, el hecho de que estos electores a lo largo del tiempo siempre han cumplido el mandato, digamos, el mandato público que le da la votación popular de sus estados para elegir candidato presidencial y vicepresidencial. Ese precisamente es el miedo que muchos tienen en esta ocasión por ser Donald Trump como ha demostrado ser, y por los republicanos también haber demostrado ser capaces de cualquier cosa a la hora de sacar ventaja política o de prevalecer como la fuerza dominante en términos políticos, de que estaríamos ahora por primera vez en presencia de una de esas situaciones que no previeron los fundadores del país al momento de establecer algo tan delicado como este mecanismo de voto sobre la base simplemente de un sistema de honor donde se supone que la gente debe de cumplir con el mandato popular. Esa Ricardo, es la gran pregunta que falta por responderse. Ricardo, pues vamos ahí a ver. entonces el fantasma del fraude Ay, mi madre. puede aparecer. No, hombre, los estadounidenses Bueno, no conocen eso. Natural. No, pero no el fraude, porque fíjate, no sería un fraude. Es que el sistema prevé que esto puede pasar. Ahora, Donald Trump sí ha sido claro en algo. Viene diciendo desde hace meses que si pierde las elecciones fue porque le hicieron fraude. Ay. Entonces, ahora habrá que ver qué sucede si en efecto se cumple lo que están pronosticando todas las encuestas y pierde las elecciones. Vamos a ver qué sucede. Intentará presionar a los electores de cada estado para que cambien su voto y puedan darle la ventaja a él. ¿Qué crisis institucional crearía esto? O sea, intervendrá el Congreso americano apelando a cuál legislación, a cuál mandato para hacerlo. Miren, a partir del 3 de noviembre es donde realmente se abren las preguntas más interesantes de lo que podría terminar como resultado final de este proceso electoral. Ahí estaremos todos pendientes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ricardo Fernández, por esta especie de clase. Sí. Sí. Ricardo, ¿tú votas en Estados Unidos? No voto. Okay. No, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones con Más Cerca, con nuestra audiencia, con nuestros televidentes, porque aunque las elecciones son en Estados Unidos, repercuten. Como es normal, ¿verdad? Naturalmente, así es. Así es. Gracias, Ricardo Pérez Fernández, politólogo, economista. Hablamos de las elecciones en ese gran país, Estados Unidos, y regresamos inmediatamente. Mucho más del contenido de Más Cerca. A nivel Rosario, más cerca.